No sabe lo que son los corales, pero por si acaso. Los corales son unos animales que normalmente cuando tenemos un coral es una colonia, está formado por pólipos. Los pólipos son, ves, como si fuese una anemona pero en chiquitín y está vuelta abajo. Entonces es como si fuese un sapo con doble capa de células. En la parte externa, la epidermis y la interna. Entonces solo tiene un orificio de entrada y salida, que es la boca y funciona como ano. Lo más importante de estos animales es que tienen, lo más característico son unas células urticantes que se llaman nidocistos y las zooxantelas. Los nidocistos sirven para la defensa y para la captura de alimento. Y luego las zooxantelas es lo más importante, lo más importante que tienen estos animales, que son unas células vegetales microscópicas que se encuentran en el interior del tejido de estos animales. Y así pueden ellos vivir. Ya que las zooxantelas van a producir por fotosíntesis, van a producir el alimento necesario que se lo van a ceder, se lo va a dar al coral. Y el coral, todos los alimentos, todos los desechos que para él son desechos, para las plantas es su alimento. Entonces van a vivir los dos juntos. Y eso es la simbiosis, se llama, porque son dos seres diferentes que viven juntos y los dos se benefician. Normalmente estos se alimentan, aparte de alimentarse por medio de las zooxantelas, por eso van a necesitar estar siempre cerca de la superficie y necesitan mucha luz, porque las zooxantelas necesitan la luz para hacer la fotosíntesis. Se van a alimentar también de pequeño plancton, de pequeños animales. Para eso tienen los nidocistos, que cuando un animal le toca, le va a inyectar un veneno y así luego con los tentáculos se los va a ir acercando a la boca. Y también muchas veces los tentáculos también les expulsan mucho mucus, que muchas veces sirve pues toda la porquería entre comillas que le va cayendo, con el mucus se le va a quedar en el mucus y también se lo puede ir llevando hacia la boca. Esas son las dos formas principales que tienen de alimentarse, aparte de las zooxantelas. Y luego en general el crecimiento de los corales en la naturaleza no es muy rápido, suele crecer sobre medio centímetro hasta 1,5 o 2 centímetros por año. Luego ya en los acuarios, como hemos visto antes, pues depende de las condiciones que tienen, pueden crecer un poco bastante más rápido. La reproducción de los corales. Los corales se reproducen o bien asexualmente o bien sexualmente. Asexualmente, pues puede ser, la mayoría se reproduce por gemación, que puede ser que le salga de una gemación es como si fuese, lo voy a decir así un poco facilillo, es como si fuese un grano que le va saliendo de coral y de ese grano se va a desarrollar otro pólipo y así va a ir creciendo. Otros se reproducen por bipartición, que quiere decir que es uno que se divide en dos de repente y salen dos. O si no también por fragmentación, muchas veces se rompen los corales, como que es de donde se va a salir la idea del esquejar. Se rompen los corales muchas veces pues no sé, el clima no siempre es en el trópico, nos imaginamos siempre sol, hay veces pues que hay huracanes, que hay tormentas, entonces todas las tormentas y todas esas olas que va a producir la fragmentación de los corales. Y de esos corales, cuando se fragmentan, no quiere decir que se mueren, muchas veces pueden volver a surgir y surge otro coral, que es la base del esquejado. Y luego la reproducción sexual. La reproducción asexual normalmente es para que crezca la colonia. Si es una colonia, mediante la sexual va creciendo la colonia. En cambio, la reproducción sexual normalmente se van a crear nuevas colonias. Entonces hay pólipos que, la mayoría son dioicos, hay algunas especies que son hermafroditas, pero la mayoría son dioicos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay unos pólipos que van a funcionar como machos y otros como hembras. Entonces sueltan las células, tanto las masculinas como las femeninas. A veces en algunas especies también puede ser fecundación interna, pero generalmente suele ser fecundación externa. Entonces salen las masculinas y las femeninas al medio ambiente, al agua, se produce la fecundación y se va a formar una larva planularia. Esa se va a mover y se puede alimentar también. Entonces por eso puede estar moviéndose por el mar varios días. Y luego va a buscar una zona que esté más o menos libre de roca y ahí se va a aposentar, se va a fijar y va a poder mediante la reproducción sexual, asexual, seguir creciendo la colonia. Normalmente se dice, yo no lo he visto, pero he visto muchas fotos, que el desove suele ser sincrónico. Quiere decir que el mismo día, la misma noche, pues todos los corales de una zona van a producir la expulsión de los gametos. Y eso es una foto que encontré en internet. Los factores de crecimiento varían, los más importantes, como todos ya sabéis, son la temperatura, la luz, la salinidad, la turbidez, el hidrodinamismo y que no van a soportar una inmersión prolongada.
La temperatura, pues normalmente la temperatura que... O sea, los corales en la naturaleza, en aquellas zonas donde haya menos de 18 grados, aunque solo sea por unos pocos días, no van a existir, no van a poder crecer. Por eso los corales se limitan a una zona de latitud de 30 norte a 30 sur en general. Pero eso no quiere decir que siempre en todos los trópicos, en todo el trópico haya corales. ¿Por qué? Porque se necesitan otras condiciones aparte de la temperatura, como la luz. Necesita que haya mucha luz. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que tienen las zooxantelas en su interior, por lo tanto necesitan luz para crecer. Entonces, en todas aquellas zonas donde va a haber, por ejemplo, mucha turbidez, pues no van a crecer. Por ejemplo, pues toda la zona de Brasil, ¿por qué no hay corales? Pues por ejemplo por el Amazonas, que va a soltar, aparte de que va a soltar mucha agua dulce y los corales necesitan una salinidad constante, hay también mucha turbidez. La salinidad, os acabo de decir también que necesita una salinidad constante sobre 35 más o menos de salinidad, 35 por 1000. Y entonces en zonas como el Amazonas o el Orinoco pues no van a existir porque hay mucha agua dulce. Turbidez, eso ya os he estado explicando, y el hidrodinamismo. También va a necesitar un poco de hidrodinamismo, que no esté el agua quieta. ¿Por qué? Pues para que el medio esté constante. Quiero decir que si el agua no se mueve y está aquí el coral, pues todo se le va a alimentar de alrededor y luego ese agua se va a quedar vacía. Entonces necesita dinamismo para que haya todos los nutrientes que le va a echar a los corales, todo el alimento que le va a echar, y que esté bien dividido por todo el acuario. Y emersión prolongada. Los corales van a ir creciendo de tal manera, en la naturaleza van a ir creciendo de tal manera que van a llegar muchos de ellos justo hasta la superficie. Y no van a crecer más porque si se queda mucho tiempo fuera del agua, se va a producir la desecación. Si están un rato fuera no pasa nada porque expulsan una especie de mucus que es como para protegerse. Pero si van a estar allí horas y horas, pues al final el sol los quema. Y luego, por ejemplo, la temperatura también, que hemos dicho que tiene que ser constante. Hay zonas, por ejemplo, de África al oeste, toda la zona de la costa de África al oeste, no hay corales en la zona tropical. ¿Por qué? Por el upwelling. No sé si sabéis lo que es el upwelling. El upwelling es aguas frías que vienen del fondo que surgen hacia arriba. Son aguas muy muy ricas. Por eso existe, por ejemplo, el Banco del Sáhara, que es una zona muy muy rica donde hay mucho pescado. ¿Por qué? Porque los vientos predominantes hacen que el agua se mueva, la superficie se mueva, dejando una especie de agujero, que entonces el agua de la profundidad muy fría pero muy rica sube. Entonces así se va a producir el crecimiento de fitoplancton, de zooplancton y muchos pescados así. Y por eso hay zonas muy ricas. Por ejemplo, también se dice que Galicia, la zona de Galicia es muy rica por eso, porque hay un upwelling un poco más pequeño, pues son aguas muy ricas, pero son aguas muy frías y por eso los corales no pueden crecer en esas zonas. Un arrecife de coral se puede dividir en varias zonas. Está la zona, si vamos a ver una isla por ejemplo, está la zona en la costa que puede ser o bien una playa o puede ser por ejemplo un manglar. Después va a estar la laguna de arrecife, mientras nos alejamos hacia el mar. Luego va a estar la laguna del arrecife, que suelen ser bastante diferentes, pero en general suelen ser zonas bastante tranquilas, donde que no suelen ser de gran profundidad y no suele haber demasiados corales, porque el fondo puede ser también con bastante sedimento, entonces no hay, en cuanto hay un poco de movimiento del mar, pues hay bastante turbidez. Pero son unas zonas que son muy tranquilas y entonces normalmente los peces suelen ir a esas zonas a poner huevos y las larvas, luego la mayoría de ellos van a ir a los manglares a crecer y luego ya se van a ir hacia las zonas del arrecife. Luego está la pendiente interior, que está aquí la barrera, la zona interior, que es una zona bastante calma, con bastante luz y donde se van a desarrollar la mayoría de los corales. Y allí puede haber, o sea, dependiendo de las zonas y de las zonas geográficas y todo, pues hay muchísimos corales. Luego está la cresta del arrecife, que es justo la zona de arriba que hemos dicho que es que no puede estar expuesta al agua porque si no los corales pueden morir. Y luego ya está la zona externa, la zona frontal del arrecife, que es la que va a aguantar pues, todas las olas de los océanos. Y ahí normalmente viven corales que son más